Hola, mi nombre es Carlos José Zapeta Alba y hoy les vengo a hablar sobre cuatro ramas del derecho, las cuales son el derecho notarial, el derecho mercantil, el derecho procesal y el derecho civil. Como primer punto tenemos al derecho notarial. El derecho notarial es el conjunto de disposiciones legislativas y reglamentarias, usos, decisiones jurisprudenciales y doctrinas que rigen la función notarial y el instrumento público notarial. Notario. ¿Y qué es un notario? Un notario es el funcionario público que tiene autoridad de dar fe de los actos públicos realizados ante él y redacta y garantiza documentos, como por ejemplo, un notario puede garantizar testamentos, contratos, escrituras de compra y venta, etc. La fe pública. La fe pública se otorga a través de la figura del notario, y cuyos efectos jurídicos se traducen tanto en presunciones de veracidad e integridad en los juicios de legalidad, capacidad y legitimación que permiten operar en el tráfico jurídico respecto de cualquier operador. Como segundo punto tenemos al derecho mercantil. El derecho mercantil se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan a las personas, las relaciones, los actos y las cosas que tienen que ver con el comercio. Actos de comercio. El acto de comercio se refiere a la adquisición por medio de un pago de un producto o de los derechos sobre ese producto para obtener un lucro posterior. Este concepto se puede aplicar sobre las cosas muebles, es decir, todas las cosas que pueden ser movilizadas sin que su estructura cambie. Algunos ejemplos de los actos de comercio son la adquisición por compra de vivienda, la compra de automóviles, compra de acciones dentro de una empresa, venta de acciones luego de haberlas comprado a precios menores, alquileres de inmuebles. Comerciantes. Un comerciante es la persona que se dedica habitualmente al trabajo que también ayuda en la economía. En el derecho mercantil, los comerciantes o sujetos mercantiles son las personas que son objeto de regulación. En otras palabras, un comerciante es una persona a quien son aplicables las leyes mercantiles. Como tercer punto encontramos al derecho procesal. El derecho procesal es una rama del derecho público, que incluye el conjunto de actos mediante lo que se constituye, desarrolla y determina la relación jurídica que se establece entre el juzgador, las partes y las demás personas intervinientes. Dicha relación jurídica tiene como finalidad dar solución al litigio planteado por las partes a través de una decisión del juzgador basada en los hechos afirmados y probados y en el derecho aplicable. Es decir, que el derecho procesal es donde el juzgador tiende a darle una solución al problema que se le presenta. Las fases de un proceso. El primer periodo o fase es el de la preparación del proceso, como la conciliación y diligencias preliminares. La segunda fase es la de alegaciones, que incluye la demanda, contestación, etc. El periodo siguiente es de la prueba. Seguidamente, el periodo de conclusiones con la sentencia como punto final. El quinto periodo es el de impugnación con los recursos correspondientes. Por último, la fase ejecutiva. La base legal de las fases del proceso son las que regulan el Código Procesal Civil, del artículo 201 a la 210. Como cuarto punto encontramos al derecho penal. El derecho penal también puede llamarse derecho criminal, derecho punitivo o derecho de castigar. El derecho penal comprende todas aquellas
normas jurídicas del Estado que versan sobre el delito y las consecuencias que ésta acarrea. Esto es, las penas y las medidas de seguridad. Dentro del contenido del derecho penal debe estudiarse el delito y sus diversos tipos, las características de las infracciones penales, la naturaleza de las penas, las medidas de seguridad y las bases de su magnitud y duración. Los elementos fundamentales de todo concepto de derecho penal son el delito, pena y medida de seguridad. El delito es la acción u omisión humana antijurídica, típica, culpable y sancionadas con una pena. Algunos ejemplos de delitos comunes son homicidio, secuestro, extorsión, robo, lesiones, delito de amenazar y fraude. ¿Qué castigo impone el delito? El castigo del delito es una sanción o pena impuesta a una comunidad o individuo que causa molestias o padecimientos, motivo por el cual se ejecuta una acción que puede ser física o verbal, directa o indirecta, contra quien ha cometido una falta o delito. La pena. La pena es un castigo que impone la autoridad legítima al que ha cometido una falta o delito. Las medidas de seguridad son disposiciones que sirven para la prevención del delito y para la protección de la sociedad como el propio delincuente. También son medidas especiales que tienen que ser determinadas por méritos, tomando como base los antecedentes del inculpado, y su finalidad es prevenir afectaciones futuras. Constituyen un elemento de prevención especial. Por lo tanto, en un sistema democrático solo podría aplicarse como reacción a la comisión de un delito que revele la peligrosidad de su autor. O bien, algunas medidas de seguridad son aquellas autoridades que tienen como finalidad evitar o prevenir la criminalidad. Como claro ejemplo lo están los policías y los demás cuerpos de seguridad que ayudan a mantener el orden. El derecho penal sustantivo y objetivo. El derecho penal sustantivo es el conjunto de normas o leyes relativas a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad y con las cuales cuenta el Estado para eliminar la presencia de conductas antisociales. El derecho penal objetivo. El derecho penal objetivo está formado por normas que impone un determinado comportamiento ante una situación. Son obligaciones que deben ser respetadas. Por ejemplo, los derechos del autor, derechos comerciales y contratos. Derecho penal preventivo. El derecho penal preventivo se trata de un estudio en torno a la problemática de la aplicación del pronóstico como base, acto de imputación con el propósito de justificar un adelantamiento de la reacción jurídica penal frente al sujeto peligroso y su consideración como un derecho penal de autor y no de acto. Algunos ejemplos del derecho penal preventivo son preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin, prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio, precavar, evitar o impedir algo, advertir, informar o avisar a alguien de algo, anticiparse a un inconveniente, dificultad u objeción. El derecho penal rehabilitador es el acto de borrar para el futuro una cadena penal, principalmente
mediante la cesación de las incapacidades. En medicina legal, la rehabilitación significa el uso de medios eficaces para volver nuevamente apto para el trabajo profesional a un enfermo o accidentado. Es necesario hacer mención que la ejecución de la pena de prisión es la acción jurídica que recae sobre el individuo a consecuencia de haber transgredido las normas penales con vigencias, y que aquel Estado hace efectivo al recluirlo a un centro penal. No obstante, el Estado moderno, dentro de su política criminal, ya no concreta su acción al confinamiento del individuo en prisión, con propósito únicamente retributivo, dentro de sus programas de prevención del delito. Precisa asegurar la reintegración del delincuente a la vida social por medio de un tratamiento que, entre otros nombres, puede denominarse como rehabilitación penitenciaria, la que consiste en todo un proceso de revaloración de la conducta del penado con el fin de que al cumplimiento de su sentencia se encuentre en la capacidad de reintegrarse plenamente al entorno social. El derecho penal represivo no busca la privación de la libertad, sino un castigo que compense el daño. Se ocasiona también, individualiza los cargos, pero en lo colectivo busca ser más reparador, como por ejemplo pagar una fianza. Gracias por su atención.